Una joven blanca fue abandonada con un cartel que decía Tierra India hasta que un comanche solitario la mató y cambió todo. Afueras del asentamiento Rosewood, llanuras del norte, finales del verano de 1873. El viento traía olor a madera quemada y sangre. El humo aún se elevaba en finas cintas desde los restos de las cabañas, atravesando las cercas rotas y penetrando en los campos de maíz ennegrecidos. Los pájaros no cantaban. Incluso el cielo, cargado de cenizas, miró hacia otro lado. En el centro del asentamiento en ruinas había una puerta de madera. Lo que una vez fue la orgullosa entrada a un nuevo pueblo fronterizo, ahora albergaba algo más. Clara May, de 19 años, colgaba inerte de la viga transversal. Sus brazos atados por encima de su cabeza con una cuerda de corte tosco. La sangre le manchó la sien y le llegó hasta la clavícula, seca y agrietada. Le habían quitado las botas. Su vestido, que una vez fue azul cielo, estaba roto en el dobladillo y manchado de hollín. Su barbilla se hundió contra su pecho, pero su lento ascenso y descenso la delató. Ella todavía respiraba. A su lado, clavado en la madera con pintura roja chorreando, había un cartel tosco, Tierra India. Un pequeño grupo de guerreros permanecía en la plaza, mientras sus caballos masticaban escasos mechones de hierba. Uno de ellos, de hombros anchos y con pintura de guerra todavía en sus mejillas, se giró hacia la figura que estaba parada cerca de la puerta. Palanca, que todos vean lo que pasa cuando nos roban la tierra. Otro, más joven, se movió incómodo. Ella es solo una niña. Ella llevaba el vestido de los colonos. Ella paga el precio. Un tercer hombre, que aún no había hablado, dio un paso adelante. Era delgado, envuelto en suave piel de venado, y su largo cabello oscuro estaba atado con una tira de tela roja descolorida. Su nombre era Taine, y aunque su sangre era comanche, sus ojos no tenían nada del fuego que tenían los otros. Él miró a la muchacha. Ella apenas estaba consciente. Su labio estaba partido. Las moscas revoloteaban cerca de sus heridas, y aún así ella se aferraba a la vida. «Y yo también pagaré el mío», dijo. Los demás se giraron. «¿Qué estás haciendo, comanche?» «Ella todavía respira», dijo Tiene simplemente. «Se le está calmando la sangre. Sigue siendo humana». Sin esperar aprobación, Tiene dio un paso al frente. Sacó un cuchillo de su cinturón, limpio y bien cuidado, y comenzó a trepar por la viga de soporte de la puerta. La madera crujió bajo él, con cenizas que se levantaban de la superficie. «Si tocas esa cuerda, perderás tu lugar en el círculo», advirtió uno. Tiene no dijo nada. Llegó a la viga transversal. El sol le dio en el rostro. Abrió un ojo y luego lo cerró. El cuchillo cortó la cuerda de un tirón rápido. Clara se dejó caer en sus brazos, flácida y ligera como una pluma. Él bajó lentamente, cargándola como un cervatillo herido. El viento le alborotó el pelo. El letrero pintado sobre ellos ondeó una vez, luego se quedó quieto. Los demás guerreros se dieron la vuelta, murmurando. Uno escupió al suelo, pero nadie lo detuvo. Tion caminó entre los restos de la aldea, pisando vigas carbonizadas y cristales rotos hasta que la última de las cabañas en ruinas quedó tras él. Encontró su caballo atado cerca de un pozo y bajó a Clara con cuidado sobre la colcha que colgaba sobre la silla. Mientras montaba y giraba el animal hacia el este, Clara se movió. Gimió, intentó incorporarse, pero no pudo. Su voz se quebró como corteza seca. «Suéltame». Tion no dijo nada. Abrió los ojos apenas y vio su rostro, vio el cuero, las plumas, la piel oscura. Su cuerpo se sacudió de pánico. Se retorció, cayó del caballo y golpeó el suelo con fuerza. Intentó arrastrarse, arrastrando sus miembros magullados hacia el bosque. Tion desmontó y dio un paso hacia ella. «No», dijo con voz áspera, retrocediendo. «No lo hagas». Cogió una piedra, la blandió débilmente, pero falló. Entonces lo miró fijamente. Por primera vez,
Su voz se elevó áspera y quebradiza. «Mátame, salvajes, ya lo habéis cogido todo». Le temblaron las manos. Sus hombros se agitaron. Y entonces se desplomó. La piedra rodó de su palma. Su cabeza cayó al suelo. Tiene se arrodilló a su lado, quitándole la suciedad de la mejilla. La miró no como a una enemiga, ni siquiera como a una víctima, sino como algo demasiado humano para. La dejó colgando. La levantó de nuevo, con los brazos asegurados y la voz tranquila. «Aún no estás muerta», susurró, y la llevó hacia los árboles. El arroyo susurraba suavemente al serpentear entre los pinos, captando en su superficie la poca luz que se filtraba del cielo gris. Más allá, enclavado bajo una cresta y medio engullido por la maleza, se alzaba un refugio olvidado, con la madera desteñida por el sol, el techo remendado con corteza y barro, el tipo de lugar que ya nadie reclamaba. Allí fue donde Tien la llevó. Clara no se movió mucho durante el viaje. Su cabeza se acurrucó contra la manta de la silla de montar, con los labios agrietados por el sol y la sed. Tien no dijo nada en todo el trayecto. La levantó con cuidado, la llevó adentro y la recostó sobre la pequeña cama de hierba tejida. Se levantó polvo. El lugar olía a madera húmeda y musgo. Encendió una fogata, vertió agua de su cantimplora y empapó un paño para presionarlo contra su frente. Cuando despertó, era de noche. Gritó: «¡Aléjate de mí!». Su voz era aguda, pero lo suficientemente cortante como para herir. Se arrastró hacia él. La joven se quedó en la esquina, haciendo una mueca de dolor, arrastrando las piernas mientras el dolor le azotaba las costillas. Tien retrocedió sin decir palabra, dejando el paño húmedo a su lado. Salió de la cabaña, se sentó junto al fuego y la dejó respirar. Esa noche, ella no durmió. Él tampoco. A la mañana siguiente, Clara intentó irse. Bajó la colina a trompicones, llegó a los árboles, pero su tobillo cedió y cayó con fuerza. Cuando volvió en sí, tenía la cara aplastada contra las agujas de pino y el vestido enganchado en un espino. Sus brazos se negaron a levantarse. Tien apareció en silencio, agachado a su lado. «No me toques», dijo con voz áspera. No lo hizo. Él simplemente esperó. Cuando ya no pudo respirar por el dolor, apartó la cara. Él la levantó de nuevo, despacio y con paso firme, y la llevó de vuelta al refugio. No habló, no la regañó. La segunda vez que intentó escapar, fue al anochecer. Se arrastró hacia el arroyo y se desmayó en la orilla. La encontró desplomada en el barro. La tercera vez no lo intentó, pero cuando abrió los ojos y se encontró de nuevo envuelta en una manta, su ira se desbordó. Se apartó la manta. «¿Por qué no me matas como a los demás?». Tiran se sentó frente a ella, con las piernas cruzadas y las manos abiertas sobre las rodillas. «Yo no quemé tu casa», dijo en voz baja, «pero vi quién lo hizo». Ella lo miró fijamente, respirando con dificultad. «Mi gente», continuó, «Comanche, Kiowa, Cheyenne, ellos hicieron esto. No mentiré». Le tembló el labio. «Si te quitan una casa», dijo, «entonces te la devolveré». Ella se estremeció como si no estuviera segura de si era amabilidad u otra forma de control. Se levantó lentamente y se fue. Más tarde, el olor a humo invadió la habitación. No a fuego, sino a caldo. Regresó con un cuenco de barro, del que salía vapor. Ella estaba sentada, con la espalda rígida contra la pared, la muñeca hinchada y los dedos rígidos. Lo miró con cansancio. Se arrodilló a su lado y le ofreció el cuenco. Ella no lo tomó. Su mano no se cerraba. Él se dio cuenta. Sin decir palabra, Tien sumergió la cuchara, sopló suavemente y se la llevó a los labios. Dudó, luego le abrió la boca ligeramente. La primera cucharada le cayó áspera, la segunda más suave. Tosió una vez y luego continuó. Observó su rostro mientras la alimentaba por primera vez. No como algo extraño, ni una amenaza, ni un monstruo.
No había calor en sus ojos, ni juicio, solo algo quieto, algo sólido. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja entre sorbos. Taing. Asintió una vez. Sus dedos se curvaron ligeramente alrededor de la manta. Afuera, el viento susurraba entre los pinos. Adentro, para él por primera vez en días, Clara cerró los ojos, no de dolor, sino del calor que se acumulaba en su pecho. No por la seguridad, sino por su forma. Los días transcurrían lentamente a la sombra de la cresta, marcados no por relojes ni calendarios, sino por la luz que salía y se ponía a través de las grietas de las paredes del refugio. El cuerpo de Clara sanaba en fragmentos, los moretones se volvían amarillos, los cortes se sellaban en finas líneas rosadas, pero su confianza se hacía más lenta, si es que la sentía. Todavía se sobresaltaba con el crujido de la madera. Todavía se estremecía cuando Taine se movía demasiado rápido, pero ya no intentaba correr. En cambio, lo observaba. Estaba callado. Tan callado que a veces olvidaba que estaba allí. Caminaba descalzo dentro de la cabaña. Nunca daba portazos. Nunca alzaba la voz. Cuando hablaba, era breve. Palabras sueltas en inglés, cuidadosamente elegidas. Come, decía por las mañanas, colocando pan caliente sobre un paño cerca del fuego. Agua cuando regresaba del arroyo con un cubo fresco, con los hombros empapados de sudor. Y entonces, una tarde cuando se quedó paralizada al oír un trueno lejano, enroscándose como una hoja, él se arrodilló a su lado y apoyó una mano en el suelo. A salvo, dijo. No es guerra. Ella lo miró, sin creerlo del todo, pero una parte de ella, una parte profundamente cansada, deseaba hacerlo. Tion no la presionaba. No se quedaba inmóvil. Cada mañana se levantaba antes que ella y dejaba algo junto a la puerta. A veces una tira de carne seca, otras un puñado de bayas silvestres o un trozo de pan de maíz caliente envuelto en tela. Nunca lo vio colocarlos, pero siempre estaban allí, como ofrendas, como pequeñas verdades silenciosas. Él dormía junto a la chimenea, ella dormía junto a la pared. La distancia entre ellos no era forzada, sino elegida. Una mañana, mientras la niebla se aferraba a los árboles y el aire tenía un ligero sabor a ceniza, Clara salió y lo vio sentado en una piedra plana, encorvado sobre un trozo de madera no más grande que una hogaza de pan. Su cuchillo se movía con cuidado, no rebanando, sino dando forma. Ella observaba en silencio, con los brazos doblada para protegerse del frío. Más tarde, cuando él fue a buscar agua, ella se acercó a la piedra y vio la talla que había quedado. Era un pájaro, o casi, con las alas medio extendidas y la cabeza levantada. El detalle era tosco, pero vivo, como si estuviera a medio camino entre nacer y alzar el vuelo. Pasó los dedos suavemente por las alas y luego presionó el pulgar contra el borde inacabado. Esa noche, cuando él regresó y la encontró cerca del fuego con el pájaro de madera en su regazo, ella no lo ocultó. Lo miró y dijo en voz baja, «Si me tallas alas, intentaré volar». Él no respondió, pero algo en sus ojos cambió. Al día siguiente, ayudó a recoger leña. Al principio fue incómodo, aún le dolía el tobillo y tenía los brazos débiles, pero llevó un pequeño bulto a la cabaña y lo colocó junto a la pared sin caerse. Él la observó, pero no hizo ningún comentario. Esa noche, ella removió el guiso mientras él picaba raíces. El momento fue tranquilo, sin nada destacable, hasta que accidentalmente derramó sal en la olla y murmuró una maldición en voz baja. Tiene levantó la vista de su picar, arqueó una ceja y dijo secamente, «Magia maligna». Clara parpadeó y luego rió. Era la primera vez que reía en semanas. Un sonido breve y sobresaltado, pero real. Tan ladeó ligeramente la cabeza, con las comisuras de los labios crispándose. No era exactamente una sonrisa, pero casi. Comieron juntos al calor de la hoguera, hombro con hombro, pero sin tocarse. El vapor se elevaba en volutas de cuencos que olían a cebolla silvestre y hueso. No hablaron mucho, pero algo se transmitió entre ellos,
algo que no necesitaba palabras. Cuando ella se quemó la lengua, él le ofreció una taza de agua fría con un gruñido suave y divertido. Cuando olvidó remover la olla y se pegó al fondo, ella murmuró, «Sabe a venganza». Y él rió entre dientes, un sonido bajo y sin sentido. Más tarde, mientras limpiaban los cuencos, ella le preguntó, «¿Por qué te quedas aquí solo?». Cannon hizo una pausa. «Demasiadas tumbas», dijo, y luego añadió, «No es mío». Ella asintió. Fue suficiente. Esa noche, mientras yacía en su cama de mantas tejidas y piel, contempló el pájaro tallado en el estante del otro lado de la habitación. Sus alas aún estaban incompletas, pero algo en él le hacía doler el pecho, no de pena, sino de posibilidad. No lo amaba. Todavía no, y él no se lo pedía. Pero por primera vez desde que su mundo se había quemado, se sintió menos como un fantasma y más como una niña otra vez. Una sentada junto al fuego, compartiendo un guiso con un desconocido que ya no lo sentía como tal. Y en el silencio entre ellos, un pequeño fuego chisporroteó, no fuerte, no salvaje, pero lo suficientemente cálido como para quedarse. El frío llegó temprano esa semana, bajando de las colinas como una advertencia. El fuego dentro del refugio crepitaba abajo, envuelto en el aroma a resina de pino y caldo cocinado a fuego lento. Afuera, los árboles se doblaban ligeramente con el viento, sus ramas rozando el cielo como dedos huesudos, buscando algo perdido. Clara estaba sentada cerca de la chimenea, con las rodillas encogidas bajo la manta de piel que tan había remendado el día anterior. Sus dedos jugueteaban con el borde de la tela, no por el frío, sino por el silencio que los separaba. Tion estaba a su lado, tallando de nuevo, su hoja susurrando contra la madera. El pájaro tenía plumas nuevas, líneas más definidas, alas más abiertas. Clara observó cómo tomaba forma. Durante un largo rato antes de que su voz, quebrada y entrecortada, finalmente rompiera el silencio. «Mataron a mis padres», dijo, con la mirada fija en el fuego. No como en una batalla, simplemente entró en la casa, disparó a mi padre por la espalda mientras él estaba junto a la estufa. Mi madre gritó. La sacaron a rastras y le cortaron la garganta. Tion no se movió. La voz de Clara tembló, pero no se detuvo. Mi hermana intentó correr. Tenía 14 años. La atraparon. Se la llevaron. Todavía no sé si está viva. El fuego chisporroteó con fuerza. Aún así, Tion permaneció en silencio, respetuoso en su quietud. Me escondí en el sótano, continuó, con las manos juntas en el regazo. Observé desde una grieta en el suelo cómo quemaban vivos a los Thompson en su cabaña al otro lado de la calle. Pude verlos por la ventana, al señor Thompson protegiendo a su bebé con su abrigo. No importaba. Todos ardieron. Ella los miró, con los ojos secos, pero brillando con algo más profundo que las lágrimas. Pintaron las puertas con sangre. No puedo olvidar el olor. Tien dejó lentamente su talla a un lado. Su voz era baja como la tierra que se mueve bajo la nieve. Yo no estaba allí, dijo. Pero mi gente sí. Clara no dijo nada, pero su cuerpo se puso rígido. Me llevaron los comanches cuando tenía 5 años, dijo después de un momento. Mis verdaderos padres. No lo recuerdo. Solo fuego, gritos, luego nada. Una mujer de la tribu me crió. No tuvo hijos varones, así que me convertí en suyo. Se recostó, recorriendo con la mirada las líneas del techo sobre ellos. Pero nunca fui realmente uno de ellos. Demasiado claro, cabello no lo suficientemente oscuro, ojos como los de un coyote, decían. Aprendí a luchar, a cazar, a montar. Pero nunca pertenezco. Clara ladeó la cabeza. ¿Por qué te retuvieron? Tion esbozó una sonrisa hueca. Porque sobreviví. Eso me hizo útil. Ella asintió lentamente y luego preguntó, ¿y por qué ayudaste? ¿Yo? La pregunta flotaba en el aire entre ellos. La mirada de Tien se encontró con la suya, no evasiva ni distante,
sino penetrante en su honestidad. Porque si alguien me hubiera ayudado, dijo en voz baja. Tal vez no sería tan bueno estando solo. Las palabras aterrizaron entre ellos como una ofrenda silenciosa. No pretendían convencer, no pretendían ganar, simplemente eran ciertas. Clara bajó la mirada hacia sus manos, cuyos dedos aún rodeaban la manta de piel. Le dolía el pecho, no de ira ni de miedo, sino con el peso agudo y desconocido del reconocimiento. No habían vivido las mismas vidas. No provenían de la misma sangre, pero el dolor había trazado las mismas líneas en sus corazones. Se puso de pie y caminó hacia una pequeña pila de suministros que Taillon había reunido durante las últimas semanas. Trozos de cuero, cenue, botones rotos, tela doblada. Se arrodilló, eligió un cuadrado de piel suave y se sentó junto al fuego. Allan observó en silencio mientras enhebraba una aguja con cuidado lento y deliberado. Sus dedos aún temblaban ligeramente por la curación de su muñeca, pero trabajaba. En fin, cosía pequeñas líneas irregulares hasta que la tela empezó a tomar forma. Era un pañuelo, áspero en los bordes, pero firme. Cuando terminó de bordar el borde, lo miró. Nunca había cosido nada, dijo. Mi madre sí, pero yo siempre fui demasiado torpe. Él se encogió de hombros levemente. Me parece completo. Ella sonrió, pequeña y real. Luego, sin dar explicaciones, volvió a tomar la aguja y bordó una última palabra en la esquina con letras cuadradas e irregulares. Adolescente. Se lo ofreció. Él no lo cogió al principio, solo lo miró como si dudara si sentirse honrado o avergonzado. No es mucho, dijo Clara. Pero es lo primero que hice que no fue para sobrevivir. Extendió la mano y aceptó la tela, doblándola con cuidado, con delicadeza, como si fuera frágil. Entonces, por primera vez desde la noche en que la mató, pronunció su nombre. Clara, ella lo miró a los ojos. No como una comanche, no como una chica perdida en la guerra, pero como dos personas que habían sido marcadas por el mismo fuego, solo que desde lados opuestos de la llama. La mañana estaba tranquila, esa clase de quietud que precede a algo que se rompe. La niebla cubría los árboles fuera de su refugio, amortiguando el canto de los pájaros y la brisa. Taine había salido temprano a revisar las trampas junto al barranco, mientras Clara molía bellotas junto al fuego, tarareando un viejo himno sin letra. Por un momento, sintió que la guerra estaba muy lejos. Entonces se oyeron los cascos. Suaves al principio, apenas murmullos en la tierra, pero Tan lo sintió antes que ella. Se detuvo, giró hacia el este, con los músculos tensos. Clara salió, cesta en mano, y lo vio mirando fijamente a la niebla. ¿Qué pasa?, preguntó. Él no respondió. Entonces emergieron figuras, con el torso desnudo, pintadas, armadas. Guerreros comanches, su gente. Más le siguieron. 6 en total, con collares de hueso, flecos de cuero, pintura como sangre en las mejillas. El líder dio un paso al frente, con la mirada fija en Tien. No estás olvidado, dijo en comanche. No he perdonado. Tien se mantuvo firme. Dejé atrás la guerra. La trajiste contigo. El hombre espetó, mirando a Clara. Ocultas lo que marcamos. La dejaron arder. La protegiste. No era fuego, respondió Taine. Era ceniza. Otro guerrero se acercó, más furioso. Ella es la mancha que dice que no terminamos. Los demás lo olvidarán. La línea debe resistir. Tiene se colocó frente a Clara. No la tocarás. Los hombres no esperaron. Uno agarró el hombro de Tiene. Él lo apartó y la pelea estalló. Lo golpearon con fuerza. Puños, codos, una lanza en las costillas. Clara gritó mientras él caía, con sangre en la mejilla, pero incluso de rodillas, se mantuvo entre ella y ellos. Es mía para protegerla, rugió. No es tuya para acabar con ella, pero estaba solo. Lo arrastraron de vuelta a los árboles, sus talones dejando huellas en la tierra.
Incluso entonces gritó, «Clara, corre». Ella lo hizo. No a ciegas. Corrió hacia el barranco, hacia la cueva tras las rocas musgosas. Se arrastró dentro, apretada contra la piedra, con las manos sobre la boca para silenciar los sollozos del exterior. Los gritos se desvanecieron. Unos cascos se alejaron. Se hizo el silencio. Esperó minutos, quizá más, hasta que le dolieron las rodillas de agacharse y el corazón de miedo. Entonces regresó sigilosamente al claro. «Tallán», llamó en voz baja. Lo encontró desplomado junto a la hoguera, con la sangre seca en la sien. Su pecho apenas subía. Se dejó caer a su lado, temblando, apartándole el pelo de la cara. Sus párpados parpadearon. «Te quedaste», susurró. Luego se quedó inmóvil. Los días siguientes fueron borrosos. Miedo, sudor y trabajo desesperado. La fiebre le subió. Murmuró entrecortadamente. La llamó por su nombre. Nombres que ella desconocía. Lo intentó todo. Paños fríos, té de corteza, hierbas. Trituradas, pero nada funcionó. A la quinta mañana, agotada y vacía, empacó la cartera de cuero, se ató un cuchillo a la cintura y se fue. Avanzó. Espinas, excavó musgo en las orillas del arroyo, raspó corteza de sauce con las manos ensangrentadas. Una serpiente siseó una vez cerca de sus pies. No gritó, no se detuvo. Para cuando regresó, ya había anochecido. Tien no se había movido. Hirvió lo que encontró, le dio de comer a cucharadas, le secó la frente y cantó suavemente. «Quédate conmigo», susurró, tomándole la mano. «Por favor, quédate». Al amanecer, la fiebre le bajó. Abrió los ojos, cansados, rojos, pero despejados. «Volviste», dijo con voz áspera. «Nunca me fui», dijo, mientras las lágrimas caían. Y cuando volvió a cerrar los ojos, no fue de dolor. Era paz. Tien se despertó con olor a humo. No el tipo que significaba peligro, sino el tipo suave y herbáceo que se aferraba a las hojas curativas. El fuego crepitaba suavemente en el pozo de piedra, proyectando una luz anaranjada sobre las paredes de madera del refugio. Su cuerpo le dolía en oleadas sordas y su cabeza palpitaba con cada respiración, pero la fiebre había desaparecido. El fuego era real. Él todavía estaba vivo. Clara estaba sentada junto al hogar, con las rodillas pegadas al pecho y una manta envuelta firmemente alrededor de sus hombros. Su cabello era un desastre enredado, su rostro estaba pálido y manchado de suciedad, pero sus ojos permanecían abiertos, mirando las llamas, negándose a dormir. Bajó la barbilla una vez, 2 veces mientras luchaba contra el cansancio. Ella no se dio cuenta que él estaba despierto hasta que se movió ligeramente. Su cabeza se levantó bruscamente, sobresaltada. Sus miradas se cruzaron. Él no dijo nada. Sus labios estaban demasiado secos y su garganta demasiado áspera. Pero en su mirada había una pregunta, un asombro silencioso. Ella se inclinó hacia adelante, sirvió agua de una taza de hojalata y se la llevó a la boca. Bebió lentamente, haciendo una mueca ante el regusto amargo de las hierbas. Cuando terminó, ella dejó la taza y tomó un paño húmedo, secando suavemente el sudor que todavía estaba adherido a su frente. «Te quedaste», dijo con voz áspera y apenas más que un aliento. Clara no sonrió. Ella no lloró. Ella simplemente asintió. Cerró los ojos. Deja que el calor del fuego presione contra su piel. Deje que el sonido de su respiración lo ancle. Pensé, empezó, pero ella lo interrumpió suavemente. Lo sé. Ella se acercó más, su voz era segura. Seguiste gritando mi nombre, dijo ella, incluso cuando apenas podías respirar. Tiane abrió los ojos de nuevo. La luz del fuego hacía que su rostro pareciera más viejo y más desgastado. Había líneas cerca de su boca que no estaban allí semanas atrás. Pero ya no había miedo en ella. Sin pestañear. No es necesario correr. Podía oírlo, añadió, casi para sí misma.
Incluso cuando me escondía, incluso cuando tenía demasiado miedo de moverme. Tiene no le preguntó por qué había regresado. No tuvo que hacerlo. En los días siguientes, sanó lentamente. Recuperó las fuerzas, músculo por músculo. Clara le trajo caldo, le cambió las vendas, lo ayudó a incorporarse cuando el dolor en las costillas se intensificó. Nunca mencionó irse, ni una sola vez. Cada mañana, mientras el amanecer se deslizaba sobre las copas de los árboles e iluminaba el claro de oro, Clara se despertaba y encontraba algo justo afuera de la puerta. El primer día, era una sola pluma, larga y gris plateada, metida dentro de una tira de cuero. ¡Qué asco! El segundo, una pequeña maceta de barro con un brote joven que ya brotaba de la tierra, sus raíces envueltas en musgo. El tercero, una piedra tallada con 2 pájaros grabados en su cara, uno con las alas abiertas, el otro posado a su lado. Y entonces, una mañana, encontró la talla terminada, el pájaro de madera, ahora completo, con las alas completamente extendidas, el pecho erguido y los ojos muy abiertos. Estaba posado sobre una piedra plana, esperando bajo los primeros rayos de luz. La sostuvo en sus manos, recorriendo con los dedos las ranuras que él había tallado, sintiendo cada trazo como si llevara consigo el latido de su corazón. Latido. Cuando la trajo adentro, Tion estaba despierto, sentado erguido con una manta sobre los hombros. Sus miradas se cruzaron de nuevo, y esta vez no hubo duda entre ellos. Colocó el pájaro con cuidado en el estante sobre la chimenea. Luego se sentó a su lado, hombro con hombro, en silencio, diciendo todo lo que necesitaba decirse. No se había quedado por lástima. No había regresado por deudas ni obligaciones. Esto no era un rescate, ni un pago. Esto era una elección. 2 personas una vez rotas, ahora eligiendo el mismo lugar para comenzar de nuevo. La casa que construyeron no era grandiosa. No tenía ventanas de cristal ni contraventanas pintadas ni pisos que no crujieran, pero se mantenía firme en la cresta sobre el arroyo, hecha de gruesos troncos cortados y tierra compactada, con el techo cubierto de corteza y cuero para protegerse de la lluvia. La vieja inclinación también había desaparecido, desarmada viga a viga, renacida en algo más fuerte. Cada tabla que, el lugar fue tocado por ambos. Cada piedra del hogar, colocada a mano, una al lado de la otra, Clara cavó ella misma la nueva bodega, con las manos ampolladas, pero orgullosa. Tiane talló el marco de la puerta, inscribiendo pequeños patrones a lo largo del borde. Nada tribal, nada simbólico, solo algo exclusivamente suyo. Cuando terminaron y la casa estuvo lista para albergar más que silencio y supervivencia, Clara tomó un trozo de pino, lo lijó hasta quedar liso, y con la punta de su cuchilla más pequeña, talló letras lentas y cuidadosas en su superficie. Hogar de Clara y Tion, donde nadie quedaba colgado. Ella misma lo clavó sobre la puerta. Era finales de verano cuando encontraron al niño. Se habían adentrado en el bosque en busca de un panal, y en cambio, habían seguido el sonido del llanto. Bajo una carreta caída, medio cubierta de hojas, yacía un niño de no más de 5 años, con la ropa hecha jirones, un verdugón en la sien, los ojos tan abiertos que parecían mayores de lo que era. No habló durante 3 días. Lo trajeron a casa, lo alimentaron con caldo caliente y lo dejaron dormir junto al fuego. Taine le dio espacio. Clara le puso nombres a las cosas: fuego, manta, caja fuerte. A la 4ª mañana, él le tomó la mano y le susurró: «A niña». Clara se quedó paralizada, con los ojos irritados. Era comanche. Murmullo. Más tarde esa semana, mientras Tien se arrodillaba para ayudarlo a arreglar una rueda de juguete rota, el niño murmuró: «¿Pana?». Tien hizo una pausa y luego sonrió. Pero nunca le preguntaron de dónde venía, nunca le presionaron para que les contara lo que había visto. Le bastaba con que se quedara, con que finalmente riera, con que aprendiera el alfabeto mientras Clara lo dibujaba con carbón sobre corteza pulida, con que se sentara entre ellos durante las comidas, y a veces,
mientras dormía, gritara nombres que ellos no conocían. Ese año sembraron maíz, la rosa creció torcida y testaruda, construyeron un gallinero, cantaron canciones sin palabras. En las noches cálidas se sentaban afuera bajo las estrellas. El niño se acurrucó entre ellos, señalando las constelaciones mientras Tallón les daba nombres que solo su gente conocía. Con el tiempo, pasaron viajeros, comerciantes, vagabundos, gente sin mapas. Algunos se quedaron una noche. Algunos dejaron semillas, consejos o noticias de pueblos lejanos. Todos fueron alimentados. Todos estaban a salvo. La casa en la cresta se convirtió en algo más que un refugio. Se convirtió en un lugar donde nadie era cazado. Nadie fue abandonado. Nadie fue juzgado por la piel, la sangre o el peso de su nombre. Y cada mañana, cuando el sol se asomaba entre los árboles, ese pequeño cartel de madera sobre la puerta captaba la luz como una bendición. Hogar de Clara y Tien, donde nadie quedó colgado. Los años pasaron como el agua, lentos, constantes, tallando suaves valles en las líneas de sus rostros y plata en sus cabellos. La casa en la cima permaneció en pie, aunque el tiempo deterioró su techo y el jardín creció salvajemente con más menta que maíz. Los pájaros anidaron en los aleros. Todas las mañanas salía humo de la chimenea y el cartel sobre la puerta, aunque descolorido, nunca se quebró. Hogar de Clara y Tiane, donde nadie quedó abandonado. Un otoño, mucho después de que el niño que habían criado se hubiera convertido en un hombre con sus propios hijos, un grupo de hombres del gobierno llegó a caballo. Sus botas estaban lustradas, sus abrigos abotonados hasta el cuello y sus palabras eran cortantes como si las hubieran practicado en vagones de tren y en tribunales. Trajeron mapas y promesas, desplegaron planes para una línea ferroviaria que atravesaría la cresta. Esta tierra serviría al país, dijo el mayor, golpeando el papel con un dedo enguantado. Podemos ofrecer un pago justo, señora Mai, señor Tiene. El progreso llegará en cualquier dirección. Clara estaba parada en la puerta, con las manos cubiertas de harina y el aroma del pan leudante flotando desde el interior. Su espalda era recta, su mirada aguda, aunque suavizada por la edad. Ella no respondió al principio, solo se giró ligeramente, señalando hacia la casa detrás de ella. Ese techo fue cosido después de una guerra, dijo con calma. Esos muros fueron construidos con manos que sangraban. Los hombres se miraron unos a otros. Esto no se construyó sobre la tierra, continuó, sino sobre el dolor y la gracia. No venderemos eso. Tiene apareció a su lado, silencioso como siempre, con los hombros anchos a pesar de la encorvadura de la edad. Miró a los hombres, luego pasó junto a ellos, hacia los árboles, el jardín, el camino que su nieto había tallado con sus pies corriendo hacia el arroyo. Luego miró a Clara y asintió. Los hombres no se quedaron mucho tiempo. Una semana después, clavaron un nuevo cartel en la puerta, justo más allá del camino donde las flores silvestres crecían rebeldes entre las piedras. En la madera estaban grabadas las palabras: no es tierra india, no es tierra blanca, solo tierra amada. Y debajo, en la cuidadosa mano de Clara, ya encontramos lo que buscábamos. Con el paso de los años, la casa se convirtió en algo más que un hogar. Se convirtió en un refugio. Vinieron los vagabundos. Hombres perdidos, fugitivos, niñas que no pudieron regresar al lugar de donde vinieron, un niño con una quemadura en la mejilla, una mujer que había enterrado a demasiados niños. Cada uno no trajo nada más que sus heridas, y a cada uno se le dio de comer, se le dio una cama, se le enseñó a coser, a pescar, a encontrar el norte a través de las estrellas. Algunos se quedaron, otros se curaron y se fueron, pero todos recordaron la luz del fuego y la pareja tranquila que nunca preguntó quiénes eran antes de llegar. Clara todavía conservaba hierbas secándose cerca del hogar. Tien todavía tallaba pájaros por las noches, aunque sus manos habían empezado a temblar. Su hijo adoptivo venía a menudo y traía niños a quienes llamaba Nena y Pana. En los días cálidos se sentaban bajo el viejo roble y contaban historias,
algunas verdaderas, otras suavizadas por el tiempo. Y cada noche, cuando la casa estaba en silencio, Clara se acostaba junto a Tiene, con la espalda curvada para adaptarse a la forma de los años que los separaban. Ella apoyaba su mano sobre su hombro, sus dedos rozando la cresta de viejas cicatrices, y susurraba: «Me devolviste más que un hogar. Me diste una vida». Tien murmuraba algo en voz baja como respuesta. Generalmente no palabras, solo un sonido que significaba sí. Eso significa que lo sé. Eso significaba gracias. Nunca abandonaron esa cresta. Y mucho después de que se hubieran ido, la casa seguía en pie. Los visitantes se encontrarían el camino. Verían la señal. No es tierra india, no es tierra blanca, solo tierra amada. Y algunos llorarían porque en un mundo lleno de fronteras y sangre, alguien había elegido construir un hogar desde la misericordia, desde la memoria, desde el amor. Si esta historia tocó algo silencioso y doloroso en ti, si sentiste el peso del coraje de Clara, la profundidad del silencio de Tiane y la belleza sagrada de un hogar construido no con sangre, sino por elección, entonces acabas de dar un paseo a través del tipo de amor por el que vivimos aquí en Wild West Love Stories. Aquí afuera, en el polvo y la distancia de la vieja América, contamos historias que son más que romance. Contamos historias de redención, de lealtad en lugares sin ley, de manos tomadas después de un corazón roto. Historias donde el amor no pide permiso, simplemente se queda. Si crees que incluso en los lugares más dañados puede crecer algo completo nuevamente. Si crees en un amor que desafía las fronteras, la historia y el odio, entonces no te limites a mirar. Viaja con nosotros. Suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que todavía cree en las segundas oportunidades. Porque en el salvaje oeste el amor no siempre es fácil, pero siempre vale la pena.